10, avanzando. Y hoy vamos a ver estos versículos 11 hasta 22 en el capítulo 2, que sigue con las introducciones del libro. Ya vimos la introducción del primer capítulo, que es una nueva introducción. Y en esta introducción presenta, el Sefer presenta este ciclo famoso del libro de Shoftim, que hay un ciclo que repite todo el libro. Comienza que el pueblo judío peca, ya hablamos la vez pasada sobre el tema de la idolatría y por qué fue tan fuerte y con tanta fuerza de seducir, de tener tentación para el pueblo judío. Y entonces comienza con este pecado, después llega el castigo de Hashem, el pueblo judío sufre y hace teshuvá, llega el juez y salva al pueblo judío, Hashem manda un juez como salvación, y después llega una época de paz. Ahora, como mencionamos ya varias veces, no todo el ciclo está en todas las historias. Hay historias que no vemos la parte de la teshuvá, hay historias que no vemos la parte de pecado y castigo, nada más llega un juez. Hay tiempos que no vemos la época de la paz después, pero es como la esquema general del libro. Así funciona normalmente el libro de los Shoftim. Y eso es lo que vamos a ver hoy, un poquito sobre este ciclo. Lo que sí está muy destacado aquí en este libro es la providencia divina. Hashem maneja el mundo y hay reacciones a nuestras acciones. Aunque muchas veces no lo vemos directamente, no vemos directamente esta reacción de Hashem, pero sí es algo que durante el tiempo lo podemos ver. Por ejemplo, podemos decir que hay un tiempo de 40 años, para decir algo, ¿no? 40 años paz. Seguramente comienzan a hacer el pecado después de 20 años. Todavía hay 20 años de pecado antes que llegue el castigo. Ya se cambia la generación. No es que necesariamente uno ve el resultado de sus acciones en una forma directa. A veces lleva tiempo. ¿Ok? Pero en general, Hashem reacciona y hay providencia, Hashem supervisa el mundo y reacciona a nuestras acciones, y a nuestras acciones tienen consecuencias, y eso es uno de los mensajes importantes del libro de Shoftim. Entonces, lo que dije ahorita, eso de hecho lo que dice el Malbim, uno de los comentaristas, lo escribí en hebreo, pero dice aquí, Min pasuk yudalef ad pasuk kaf, desde versículo 11 hasta versículo 20, Ma'amar musgar, es como entre paréntesis. Vuken atza'a ve'akdama, es como una introducción, lechol hasefer, para todo el libro, ulechol sipurei yemei hashoftim, para todas las historias de los días de los jueces. Entonces vamos a ver los versículos que muestran este ciclo de pecado, etc. Todo lo que ya vimos. Entonces dice, y después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios y sirvieron a los Baales. Eso vimos la vez pasada también. Dejaron al Eterno, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, y los adoraron, provocando la ira de Dios. Aquí está destacado un poquito de lo que se llama Kfiyut Tová, ser desagradecido. Hashem nos sacó de Egipto, nos trajo a la tierra, y nosotros no le damos de vuelta lo que merece. O sea, estamos desgraciados y no agradecidos por lo que nos dio. Eso es uno de los motivos de la idolatría, que no es ser desagradecido con Hashem. Y después, y dejaron a Dios y adoraron a Baal y a Ashtoreth. Lo que vemos aquí es como comienza con dejaron al Eterno, sirvieron a los dioses, y aquí llega después, perdón, sirvieron a los dioses, dejaron al Eterno, después un poquito de detalle, y otra vez dejaron a Dios y adoraron a la idolatría. Es como, no sé cómo se dice, es como un ciclo cerrado. Dejar, servir, dejar, detalles, otra vez dejar, servir. ¿Ok? Entonces, todo esto, vemos que hay repeticiones, que después vamos a ver el significado de estas repeticiones, y eso es el pecado.
Seguimos después, y se encendió entonces contra Israel el furor de Dios, quien los entregó en manos de salteadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, a los cuales no pudieron ya hacerles frente. Esto es, por donde quiera que salían, la mano de Dios estaba contra ellos para mal, como Dios había dicho, y se lo había jurado, y se vieron en una gran aflicción. Entonces, eso es el castigo. ¿Qué debería de ser el siguiente paso? La teshuvá. Pero no habla aquí sobre la teshuvá. Dios levantó jueces que los liberaron de manos de quienes los despojaban. Eso es la salvación. Así está saltando un paso. Vamos a ver más tarde por qué se saltó. Después dice, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron punto al camino en que anduvieron sus padres, que obedecían a los mandamientos de Dios, ellos no hicieron así. Otra vez regresa al pecado. ¿Okay? Aquí falta que la época de la paz. Entonces vemos que este ciclo, aún en esta introducción, no es completo. Aquí tenemos pecado, castigo, salvación, otra vez pecado. El siguiente versículo dice, otra vez habla sobre los jueces. Cuando Dios les levantaba jueces, Dios estaba con el juez y los liberaba de manos de los enemigos mientras vivía aquel juez, porque Dios era movido a misericordia al oírlos gemir por causa de quienes los oprimían y afligían. Entonces aquí tenemos la salvación y la teshuvá en orden incorrecta. O sea, bueno, sí es el orden correcto. O sea, hablamos que Hashem mandó un juez para salvarlo. ¿Por qué? Porque era movido por la aflicción, ¿no? ¿Cómo se dice? La oprimición del pueblo judío, que los enemigos los oprimían y los afligían, entonces gritaban a Hashem y Hashem los salvó. Entonces aquí vemos otros dos pasos. Y otra vez, pero acontecía que al morir el juez, ellos volvían a corromperse, más aún que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirlos e inclinándose delante de ellos, no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Otra vez regresamos al pecado. Y se encendió pues la ira de Dios contra Israel y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a expulsar delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Yoshua cuando murió. Y otra vez el castigo. Y entonces lo que vemos aquí, esto hasta aquí es el capítulo. O sea, hay otros versículos que hablan sobre otro tema. Entonces lo que vemos aquí, podemos ver, hay pecado, castigo, salvación, otra vez pecado, salvación y teshuvá entre paréntesis, otra vez pecado y el castigo. Entonces, aquí que vemos que el ciclo no es igual, no todas las partes del ciclo tienen la misma importancia o repiten en la misma manera, sino el pecado aparece 3 veces, el castigo aparece 2 veces, la teshuvá aparece una sola vez y la salvación aparece 1.5, podemos decir. Y la paz no aparece para nada. Entonces, todo este famoso ciclo, aquí vemos que no todas las partes tienen la misma importancia. Lo que vemos aquí realmente es, y eso es algo que vamos a desarrollar más tarde, que el punto principal y el centro de todo el libro es el pecado. Ya lo vimos también anteriormente, ya lo estamos viendo ahorita. Lo que repite 3 veces, que quiere decir que le da más importancia y más peso en estos versículos, es el pecado. La salvación además es un tiempo temporal, porque termina con castigo. O sea, todo el tiempo están de hecho con castigo. No están en salvación. La salvación es solamente una pausa entre los pecados y los castigos. Y lo más importante, vemos que el menos peso tiene la teshuvá. Porque esta teshuvá, como vamos a ver, no era una teshuvá verdadera. Era una teshuvá que nada más vino para salir del problema, salir del sufrimiento, y no era un cambio verdadero. Y la teshuvá, la esencia de la teshuvá, es hacer un cambio verdadero, y no quedarse en el mismo nivel, y no quedarse en la misma etapa de todo el tiempo. Y por eso la teshuvá aquí es solamente de paso, está mencionado que,
Bueno, Hashem nos salvó porque escuchó que estaban gritando a él. Gemir, está utilizando aquí la palabra gemir, es la traducción de la palabra hebrea na'aka, na'akat bnei Israel. Na'aka es como un grito de dolor. Entonces sí están gritando a Hashem, como vamos a ver durante el libro, pero lo hacen no solamente de paso, y no es una teshuvah, un cambio verdadero. Y la prueba es que inmediatamente después regresan a sus caminos. Y aquí estaba antes la palabra inmediatamente, o sea, no rápido regresaron al castigo. O sea, la situación más fija y más estable durante todos estos cientos de años que estamos hablando de aquí en el libro de los jueces, cientos de años, el estado más estable era el pecado y la consecuencia que era el castigo. Bueno, entonces, ahora lo que quiero hacer es ver unos de los versículos con unos comentarios de los comentaristas. Los comentaristas hablan sobre ciertas cosas aquí. Aquí hablamos primero sobre lo que parece como una repetición. Aquí dice dejaron al Eterno y aquí dice dejaron a Dios. Pues lo mismo, al Dios de sus padres. Y al final dice también que adoraban a los Bealim y los adoraron a los otros dioses. Entonces, ¿por qué esta repetición? Si vemos con cuidado, podemos ver dos diferencias entre los dos versículos. La primera diferencia que aquí habla nada más sobre Dios, dejaron a Dios. Y aquí habla sobre Dios de sus padres. Está agregando sus padres. ¿Por qué era importante agregar esto? Y también aquí solamente dice que adoraban a los Baalim, pero aquí dice que este Dios que los sacó de Egipto y bueno, está detallando más las cosas que hizo el Dios. Entonces, ¿qué significa estas diferencias? El Malbim, que lo mencionamos antes, era un rabino en Rumania, en Rusia, en Ucrania, el siglo XIX. Entonces dice una regla general en todo el Tanaj. Todo el Tanaj pueden ver esta diferencia, según el Malbim. Él era experto de encontrar estas cosas, de manera de decir que es constante durante todo el Tanaj. Dice, hay diferencia entre decir solo Hashem, dejaron a Dios, que se refiere a Dios que creó el mundo. O sea, cuando habla sobre Hashem nada más, dice Hashem, entonces se habla sobre el Dios que creó el mundo. Y podemos decir que creó toda la humanidad, que es un Dios universal, de todo el cosmos, toda la tierra, todo lo que existe. Eso es el Dios creador. Y decir Hashem, Dios de sus padres, o Dios de Israel, que se refiere a la relación especial que tiene con ellos y sus padres. De este segundo aspecto es la prohibición del Shituf. Ya voy a explicar eso qué significa, pero lo que quiero decir aquí primero, Dios de sus padres. No hay solamente Dios que creó el mundo y la tierra, sino el Dios que nos sacó de Egipto y que era el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Podemos decir, eso es el Dios nacional. El primero es Dios universal y el segundo es Dios personal o nacional del pueblo judío. Que estos dos aspectos de Dios también lo podemos ver, por ejemplo, en Shabbat. En los 10 mandamientos de Shabbat, en el libro de Shmot menciona Anochi Hashem Elokeja, Asher Hotzeticha Meretz Mitzrayim. Y en Dvarim menciona que creó la tierra, que creó el mundo. Entonces vemos que hay dos aspectos, el Dios de Israel y el Dios universal de todo el mundo. Dice aquí el Malbim, entonces siempre nos enseña que es una regla general en todo el Tanaj. Todo el Tanaj, cuando hablamos sobre Dios, nada más hablamos sobre el Dios universal. Cuando mencionamos el Dios de Israel o Dios de sus padres, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, hablamos sobre el Dios nacional. Y entonces dice aquí, de este segundo aspecto, o sea, el Dios nacional, es la prohibición del Shituf. ¿Qué significa Shituf? Shituf podemos traducirlo como compartir. ¿Sí? Compartir ¿qué? Compartir el servicio de Hashem con el servicio de otros dioses. O sea, el Dios creador es el Dios que creó el mundo, pero a lo mejor, después de esto, hizo diferentes poderes en el mundo. Como vimos la vez pasada, que es la idea de la idolatría,
que hay poderes dentro de la naturaleza. Hay el poder de la vida, y el poder de la muerte, y el poder de la gvura, y el poder del gesed. Nosotros en el judaísmo tenemos mucho cuidado de no rezar o servir a estos poderes. Y el único que tenemos que rezar o servir es Dios. Y también tenemos mucho cuidado de no llamarlos dioses, llamarlo a lo mejor los poderes de Dios, o en la Kabbalah se llama sefirot, los diferentes sefirot, pero sí también según el judaísmo existen estos poderes. Pero es totalmente prohibido servir a estos poderes. No importa si los llamas Dios, y si lo llamas Sefirá de Gesed o Sefirá de Gvurá, o si lo llamas en otros nombres. El único que hay que servirlo o hacer el culto es Dios. Y entonces, si uno hace, por un lado, va a la sinagoga, y por otro lado también hace otras cosas que cree que tienen función en el mundo, eso se llama Avodah Zarah Beshituf. Por ejemplo, entre paréntesis, el cristianismo se llama Shituf. ¿Por qué se llama Shituf? Porque dicen que hay tres. Es uno que se refleja en tres. Y entonces es Leshatef Shem Hashem con otros dioses. Entonces, ¿por qué no podemos servir a otros dioses? ¿O por qué no podemos servir a estos poderes? Porque tenemos una relación especial con Hashem. Hashem, al pueblo judío, Hashem maneja y supervisa y tiene su providencia directamente. Y no tenemos que servir o compartir el servicio de Hashem con otros dioses. Y entonces, dice aquí el Malbim, de este segundo aspecto, o sea, de Dios de Israel, el Dios nacional específico particular del pueblo judío, no podemos hacer lo que se llama Shituf, Avodah Zarah Beshituf. Cuando hacen el Shituf, aunque siguen sirviendo a Hashem, ya que es el creador, o sea, sí es el creador del mundo, pero también hay otros poderes, abandonan el aspecto de Hashem, el Dios de Israel y sus padres. Por eso el inicio dijo, Dios de sus padres, quiere decir que hicieron Shituf y dejaron al Dios que los sacó de Egipto, que los cuida y los eligió para ser su pueblo, y provocaron la ira de Hashem. O sea, ¿qué Dios dejaron al inicio? No dejaron el Dios creador. A lo mejor siguieron hacer mitzvot, a lo mejor cuidaban Shabbat, no sabemos que no cuidaban Shabbat. A lo mejor hicieron el sacrificio en el tabernáculo que era activo durante toda esta época. O sea, sí cumplieron con mitzvot, pero también hicieron otras cosas. Y al hacer otras cosas, ¿a qué Dios dejaron? Dejaron al Dios que los sacó de Egipto, que los cuida y los eligió para ser su pueblo. O sea, esta relación especial que tenía el pueblo judío con Hashem, eso es lo que se perdió al inicio. Y eso es lo que está hablando el versículo 12, que al inicio creían en Hashem, creían en Dios, cumplían las mitzvot, pero también compartieron su fe con otros dioses. Y eso fue lo que al inicio provocó la ira de Hashem. En el segundo paso, luego bajaron más y dejaron también el aspecto del Dios creador y su existencia y sirvieron solamente al Baal y Ashtor. Eso es lo que dice aquí el versículo 13, ya no habla sobre qué Dios abandonaron. Y abandonaron el Dios creador y ya eran totalmente integrados en la cultura local y totalmente pertenecían a la idolatría. Entonces son dos pasos. Lo que podemos decir que sigue lo que vimos también la vez pasada, el territorio. Lo dijimos, al inicio es a lo mejor no heredar toda la tierra. Y después también se casan con las mujeres locales o con los hombres locales. Y después el siguiente paso es hacer Avodah Zarah Beshituf, o sea, todavía no abandono mi religión, pero también hago otras cosas. Prendo las velas de Hanukkah y existe el arbolito de la Navidad en mi casa. O sea, es un Shituf. No, como dijimos antes, bueno, a lo mejor no va a hacer daño. Voy a también servir este Baal, o este Ashtoret, o esta Asherah, junto con Hashem. Y después el último paso y podemos decir, el descenso total y totalmente dejar lo que tenían que hacer, es el nivel cuando ya sirven totalmente a los otros dioses y olvidaron totalmente
de Hashem. Entonces, otra vez digo, la avodah zará o caer en el pecado no es en un día para mañana, es un proceso. Y si uno no lo... Este proceso tiene dos sentidos. Primero es, tienes chance de pararlo en cualquier momento. No en un día te conviertes en un malvado total. Cada paso puedes pasar. Y segundo es el otro, el riesgo. O sea, no te das cuenta, porque cada vez solamente es un paso. No de hoy para mañana te conviertes totalmente en otra cosa. Es un día, cada vez un paso más, se aleja y se aleja y se aleja cada vez un paso más, hasta que al final el resultado es el abandono total del camino de la Torah, el camino de Hashem. Entonces, eso es lo que nos enseña aquí el Malbim, cómo sigue este territorio que comenzamos a ver la vez pasada. Otro comentario interesante de estos versículos, vimos que dice, por donde quiera que salían. ¿Qué significa salían? ¿Salían a dónde? Entonces, donde quiera que salían, la mano de Dios estaba contra ellos para mal. ¿Qué significa esto? Entonces, en sentido literal, el Radak nos enseña, y también otros mefarshim dicen lo mismo, donde quiera que salían para una guerra, la mano de Dios estaba contra ellos y fueron vencidos. O sea, hay la explicación de Radak y otros, cuando salían a la guerra, eso es la manera de decir salir a la guerra. El Malbim también trae aquí que al inicio fue fracasos cuando los atacaron a ellos, y después también cuando ellos atacaron a otros, que también aquí vemos que está cada vez peor. Pero bueno, en todos modos, aquí dice salían a la guerra, pero aquí dice, hay un drash también. Eso está en el Midrash. Dice, según el Drash, se refiere a Avimelech, Machlon y Kilión, que salieron de la tierra de Israel para vivir en Moab y murieron allá. ¿Recuerdan esta historia? Es la historia que vimos acerca de Ruth. La historia de Ruth. Sí. Entonces, salieron, no solamente significa salieron de la guerra, dice Jajamim, aquí hay una alusión a otra salida. También cuando trataron de salir de la tierra de Israel y asimilarse entre los pueblos de alrededor, como en el caso de Avimelech, Machlon y Kilión, quisieron integrarse dentro de la cultura moabita, también no funcionó y los dos murieron allá. Entonces, eso es como un comentario de la palabra. Hay otros comentarios aquí en la palabra, solamente a veces quiero mostrar cómo los comentaristas estudian o aprenden o ven alusiones en cada palabra. O sea, palabra que puede parecer como normal, o antes lo que vimos, que repite dos veces, uno puede decir, bueno, repite, como nosotros. Cuando uno habla, no dice una cosa, cada cosa una sola vez. Lo dice una vez y después en otra manera, y en diferente aspecto, y repite las mismas cosas. En la Torah, o en el Tanaj en general, en la Biblia en general, cada vez que repite, es por razón, por alguna razón. Quiere destacar un punto, quiere enseñar otro aspecto, otra idea, y los comentaristas los que hacen es justamente esto, es buscar cada vez cuál es la nueva idea, cuál es la cosa que agrega la Torah en esta nueva palabra o en esta palabra extraordinaria que no debería de estar allá. Un comentario más en los versículos. Dice así, porque Dios era movido a misericordia al oír los gemir por causa de quienes los oprimían y afligían. Si ustedes recuerdan, eso es la parte que habla sobre la teshuvá. ¿Sí? La teshuvá no era cada vez, no era muy fuerte, pero aquí vemos que también había siempre una época de teshuvá, que gritaban o pidieron perdón de Hashem. Dice el Metzudá David algo interesante, al oír los gemir, porque gritaron y rezaron para retornar a Hashem, pero no por amor a Hashem, sino por la oprimión del enemigo. Entonces aquí dice David algo interesante, esta teshuvá no fue verdadera. No hicieron teshuvá por amor a Hashem, hicieron teshuvá solamente por el problema que tenían, y por lo tanto esta teshuvá no era real. No era fuerte, no era verdadera. Fue algo nada más para algún interés y por eso no aguantó mucho. Por eso viene el siguiente versículo, dice, acontecía que al morir el juez, ellos volvían a corromperse, más aún que sus padres. Entonces, ¿qué dice aquí?
al morir el juez, sigue diciendo el Metzudat David, esta teshuva también fue solo por el reproche del juez. O sea, no solamente que era por los problemas, los sufrimientos, también fue por morir el juez, por el reproche del juez. Inmediatamente al fallecer el juez, volvieron a corromperse. Lo que dice aquí el Metzudat David está criticando la manera que hicieron teshuva. También esta teshuva no es verdadera. ¿Por qué no es verdadera? Porque es algo que hicieron nada más para salir de este problema. No era un amor verdadero a Hashem. Y aquí yo tengo una duda o una pregunta. ¿Está mal hacer teshuva por algún problema? Si alguien, Chas v'Shalom, perdió su parnasá o está enfermo o algo le pasó mal, Chas v'Shalom, y eso lo despierta para hacer teshuva. ¿Eso está mal? ¿Tiene algún problema con esto? No. No pienso que está mal, pero aquí lo que vemos en Metzudat David dice, como hicieron la teshuva por el problema y no por amor a Hashem, no aguantó mucho. Entonces, primero quiero decir que no es cierto, o sea, que no es verdad que una teshuva que viene por algún problema no es teshuva verdadera. Y quiero mostrarlo también de los versículos. Ahorita traje aquí los versículos como están escritos en hebreo. Entonces, la palabra en el Tanaj, en nuestro caso, jueces, dice, Ki inachem Hashem minakatam, mipne lochatzehem vedochakehem. Que Hashem se arrepintió por el castigo, por su naaka. Recuerdan que hablamos sobre esta palabra, por su grito, por su gemir a Hashem, mipne lochatzehem vedochakehem. Esta palabra nos recuerda otro lugar que aparece en la Torah. ¿Alguien sabe dónde aparece en la Torah esta palabra? ¿Qué palabra? Naaka, Naakatam shel Bnei Israel, su grito. Lo decimos en Pesach. Está 2 veces en la historia de la salida de Egipto. Dice, Vayanchu Bnei Israel min ha'avoda, Lehanach es también gemieron del trabajo, Vaiz'aku, gritaron, Vatal Shavatam el Elohim, subió su grito hacia Hashem, min ha'avoda, por el trabajo que hicieron por la avodat pareh. Vaishma Elohim et naakatam, es la misma palabra, ¿ven? Que Hashem escuchó su naaka, Vaizkor Elohim el berito et Abraham et Yitzhak et Jacob. Bien aquí, cuando Hashem le dice a Moshe Rabenu, וגם אני שמעתי, también yo escuché, את נאקת בני ישראל. El grito del pueblo judío, אשר מצרים מעבידים אותם. Ahora, aquí, ¿por qué gritó el pueblo judío? ¿Por amor hacia Hashem? No. No. Fue lo mismo. Fue por el sufrimiento, fue por el trabajo de Avodat Pareh de Egipto. Y aunque fue por eso, dice que Hashem escuchó su voz. No nada más que escuchó su voz, bueno, que lo salvó. Y aquí no lo dice en una forma de crítica. Aquí a lo mejor es crítica. Bueno, podemos decir que también allá la teshuva del pueblo judío no era algo muy perfecto. Porque en el desierto pecaron muchísimo. Y vemos que tenían un proceso de cambio muy significativo, que tenía que morir, toda la generación de salió de Egipto tenía que morir para poder tener una nueva generación. ¿Ok? Entonces, podemos decir que también allá no era algo muy fuerte. La teshuva allá también era algo por interés que no era al 100% correcto. Pero no parece que es lo mismo. O sea, en nuestro caso, de verdad, era nada más por el problema y no era algo que aguantó nada. Y allá sí fue un inicio de un proceso de teshuva. Entonces, yo quiero decir que hay gran diferencia, ahorita voy a explicar la diferencia, pero antes quiero traer otra prueba, que una teshuva que viene por algún problema es una teshuva buena, no es una teshuva mala. Es una Gemara muy famosa en Masejet Sanedrin, que dice lo siguiente, Rabbi Eliezer Omer, hay una discusión entre Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua. A la época de la Mishnah estamos hablando más o menos la época de la destrucción del templo, en el primer siglo de la era común.
una discusión entre Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua, dos jajamim grandes. Entonces, aparentemente fue después de la destrucción del templo, porque hablan sobre la Geulah, la redención. Dice Rabbi Eliezer, algo que a lo mejor puede ser un poquito, nos desespera, אם ישראל עושים תשובה ניגלים, ואם לאו, אין ניגלים. Si el pueblo judío haga teshuva, Hashem los va a redimir. Vamos a tener la redención. ואם לאו, si no hacen teshuva, אין ניגלים. O sea, si el pueblo judío, dice Rabbi Eliezer, si el pueblo judío no va a hacer teshuva, nunca va a ser redimido. El Mashiach no va a venir. No vamos a construir el Bet Mikdash. O sea, todo depende de la teshuva. Eso es lo que dice Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua אומר, אם אין עושים תשובה אין נגאלים, אלא הקדוש ברוך הוא מעמיד להם מלך שגזרותיו קשות כהמן, וישראל עושים תשובה ומחזירן למוטב. Dice Rabbi Yoshua, es cierto, pero seguramente va a ser redención. No hay opción que Hashem no nos redime. ¿Por qué? Porque si hacemos teshuva, bien, va a venir el Mashiach. Pero ni si no hacemos teshuva, van a llegar decretos de un rey, Ma'amid lahem melech, va a venir un rey, שגזרותיו קשות כהמן, que sus decretos son duros como de Haman. Hay que dicen que es Hitler. Va a venir un melech, un rey que va a mandarnos gzerot, decretos horribles. Y entonces, por estas gezerot, Israel los sin teshuva, umachziran la mutab. Entonces, eso no es Hitler, porque todavía no hicimos teshuva completa, pero a lo mejor nos espera todavía, Chas v'Shalom, algo peor. Entonces, lo que dice aquí es algo, por un lado, nos da mucho miedo. Según la opinión de Rabbi Eliezer, si no hacemos teshuva, nunca vamos a tener redención, Geulah, salvación. Según Rabbi Yoshua, si hacemos teshuva bien, pero si no hacemos teshuva, a la fuerza vamos a hacer teshuva. Hashem nos va a obligar a hacer teshuva. Y aquí, después la Gemara sigue la discusión. Cada uno de ellos trae versículos que quiere comprobar su opinión. Y al final dice la Gemara, Veshatak Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer se quedó callado. No tenía ya respuesta. De aquí aprendemos, así dice Rab Tzvi Yehuda, que Rabbi Yoshua tiene razón. O sea, que la halajá es como Rabbi Yoshua. Seguramente va a llegar la redención, en las buenas o en las malas, pero va a llegar la redención. Entonces vemos aquí una opción, que la redención viene por las malas, que Israel van a hacer teshuva, pero nada más por el sufrimiento. Nada más porque llega un rey caché que Amán, duro como Amán Arashá. Y aún esto, esta teshuva es válida. Esta teshuva que es por Amán Arashá, esta teshuva que viene por los decretos y los sufrimientos, es suficientemente buena para que Hashem nos redima. Entonces, vemos aquí que una teshuva que viene por algún problema es algo que funciona, que es algo positivo. Entonces, ¿por qué la crítica en la época de los jueces? Yo pienso que la diferencia es la siguiente, y eso es importante. El motivo puede ser un motivo que se llama lo lishma. No es, es por interés personal. La pregunta es si esta teshuva es un cambio verdadero o nada más por eso. O sea, puede ser que el motivo es algún problema, pero este problema causó un cambio verdadero en mi ser. De verdad, cambio la manera de pensar, la manera de comportar, o solamente es un show, algo exterior, algo que hago nada más para mostrar. ¿Okay? Entonces, si es algo que nada más era para salir y no representa ningún cambio verdadero, inmediatamente después que el juez murió, regresaron a sus caminos. Pero si es un cambio verdadero, es un cambio que dura. Es un cambio que se queda, una transformación real y verdadera y profunda y esencial de la persona que se convierte en otra persona. Y eso es lo que va a pasar en la redención. Y eso es lo que va a pasar, lo que pasó en la salida de Egipto. El pueblo judío sufrió. Y ese sufrimiento causó un regreso, un retorno verdadero a Hashem. Aunque todavía no es completo. Y van a pecar, y van a haber caídas altibajas. Sí van a haber. Pero es un inicio de un cambio verdadero. Y eso es, podemos decir, la prueba es el resultado final. El resultado
resultado final era que era un pueblo totalmente distinto después. Ahora, esta segunda teshuvah se llama, en la Gemara define dos tipos de teshuvah. Hay lo que se llama teshuvah me'ahava y hay teshuvah me'ira. ¿Okay? Teshuvah me'ahava quiere decir un arrepentimiento, una teshuvah de amor hacia Hashem. Yo siento amor hacia Hashem y por eso quiero hacer teshuvah, no por algún otro interés. Y teshuvah me'ira es una teshuvah que hago por el miedo que tengo. El miedo que tengo del castigo, el miedo que tengo por otras razones, y hago esta teshuvah. Entonces, la Gemara habla que la teshuvah me'ahava, por supuesto, es una madrega muy alta, es un nivel más alta que la teshuvah me'ira, la teshuvah del temor de Hashem. Pero eso no significa, la diferencia dice la Gemara, voy a decir esto, una teshuvah me'ahava convierte los pecados a méritos. O sea, tiene tanta fuerza que un pecado que hice se considera como una mitzvah. Yo hice el pecado, pero por la fuerza de la teshuvah que hice, Hashem la cuenta como una mitzvah. ¿Cómo funciona esto? Es una pregunta muy profunda que a lo mejor vamos a hablar en otro día. Pero tiene la teshuvah me'ahava, la teshuvah de amor, tiene tanta fuerza hasta que uno que hace este tipo de teshuvah, todos sus pecados se convierten en mitzvot. La teshuvah me'ira, dice la Gemara, los pecados se convierten, los pecados que hice a propósito, se convierten como que los hizo equivocadamente. O sea, si se queda una marca en el alma, si se queda alguna impresión de la teshuvah, pero sí funciona. O sea, si trabaja la teshuvah, sí de verdad puede borrar nuestros pecados, o por lo menos disminuir su gravedad, ya no es tan grave. Entonces, lo que vemos para concluir, entonces quiero decir que cualquier problema que uno experimenta puede ser un motivo, una causa de un cambio. Solamente que este cambio debe ser verdadero. Entonces, este tipo de teshuvah, aunque es menos que el otro, yo pienso que también tiene cierto tipo de ventajas. Tiene algún tipo que es hasta mejor o más importante que la teshuvah me'ahava. La teshuvah me'ahava de verdad es un nivel muy alto. Pero la teshuvah me'ira es algo, es una oportunidad diaria, cotidiana. Todos los días tenemos esas oportunidades. ¿De qué me refiero? Voy a mencionar una machloket acerca de la tefila, que no tiene que ver con esto, por eso vamos a ver qué tiene que ver. Hay una machloket sobre la tefila. Sabemos que hoy en día tenemos que rezar 3 veces al día. Pero en la época de antes del segundo templo, en el pasado, no había obligación de rezar 3 veces. ¿Qué obligación tenía? O sea, ¿cuál es la mitzvah, de rezar de la Torah? Según Rambam, hay una mitzvah de rezar 1 vez al día. Y eso es lo que tienen que hacer las mujeres. Y según Nachmanides, ni siquiera esto. La mitzvah original de la tefila es nada más cuando alguien tiene algún problema. Cuando alguien tiene algún problema, tiene que rezar. Pero si no tienes ningún problema, no tienes la obligación de rezar. Eso es la discusión entre Rambam y Ramban. ¿Cuál es la obligación de la Torah? Hoy en día tenemos la obligación de rezar 3 veces al día. Pero antes, o nada más cuando tienes un problema, o todos los días. Hay algunos que expliquen que realmente no hay discusión entre Maimónides y Nachmanides. ¿Por qué? Porque ¿quién de nosotros no tiene problemas? ¿Quién de nosotros no tiene alguna cosa que podemos definir como tzara? La pregunta es, ¿cuál es tu reacción? Tú lo defines como tzara y entiendes que Hashem te puede resolver y rezas, o lo ignoras, dices, no, es parte de la vida, es normal, es la naturaleza, así es el mundo, es parte de la vida normal, no es algo que yo puedo resolver con Hashem. Cuando una persona define cualquier problema, cualquier reto que tiene, desafío que tiene, como una oportunidad de comunicarse con Hashem, todos sus días se convierten en días de tefila que tengo la obligación de rezar, porque yo entiendo que cada cosa que me pasa puede ser un motivo y un empujón para la teshuvah. Y entonces lo que quiero decir es que teshuvah me'ira, que quiere decir teshuvah por alguna razón personal, es algo que podemos ver todos los días, solamente tenemos que abrir los ojos. Hasta podemos decir que Hashem nos habla a través de estas cosas. Hashem nos habla todos los días. El problema es que no escuchamos. Hashem nos habla con el problema que tengo que no encuentro algo que me falta,
o con el problema que tengo en mi trabajo, o el problema que tengo con mi pareja, o el problema que tengo con mis hijos. Son problemas. ¿Me hace recordar que está Hashem y que Él maneja las cosas? ¿O lo paso como un problema natural? Eso es el reto verdadero. Entonces, la gran oportunidad de la Teshuvah Meirá es que estas oportunidades tenemos todos los días. Y nos conecta diariamente con Hashem. Solamente tenemos que ser conscientes y pendientes a estas señales que Hashem nos manda todo el tiempo. Si estamos dependientes de esto, entonces podemos responder. Si no estamos pendientes de esto, todas estas oportunidades pasan al lado de nosotros y la vida sigue y nunca uno regresa a Hashem. Pero eso es gran ventaja que tiene esta Teshuvah. Claramente no es hacer Teshuvah porque amo a Hashem, porque quiero estar cerca de Hashem, es otro nivel. Pero es una oportunidad de hacer los cambios siempre y cuando estos cambios son realmente verdaderos. Ahora, un punto más que es importante, también cuando decimos Teshuvah Meirá, tiene dos niveles, o más, pero vamos a decir dos niveles principales. Uno es temor del castigo y otro es temor de Hashem. ¿Qué significa esto? Temor del castigo quiere decir, yo no quiero ser castigado, o ya estoy castigado y quiero salir de esta situación, y por eso rezo, o por eso hago Teshuvah, etcétera, etcétera. Irat Hashem es otra cosa. Yo tengo miedo que si hago el pecado, me alejo de Hashem. Y eso es el miedo más grande que hay. O sea, ¿cuál es el castigo verdadero? No es el golpe que recibo, sino el hecho que ahorita que recibí el golpe, estoy lejos de Hashem. Esta idea vemos en el castigo de la serpiente, en el pecado del primer hombre. ¿Cuál fue el castigo de la serpiente? Dice la Torah, vas a comer polvo toda la vida toda tu vida. ¿Qué es polvo? El polvo de la tierra. Preguntan Jajamim, ¿qué castigo es? Ahorita ya tiene su comida disponible en todos lados. Hasta ahora tenía que trabajar por su comida. Ahora ya tiene disponible la comida. ¿Cuál es el castigo? Dicen Jajamim, el castigo es que ya Kiviahol no necesita a Hashem. Hasta ahora necesitaba esforzarse y también conectarse con Hashem. Cuando la comida está en todos lados, ya puede olvidarse totalmente de Hashem. Entonces, el miedo más grande que uno tiene que tener por recibir castigo es el miedo de alejamiento de Hashem. Podemos decir, entonces, hablar sobre tres aspectos de Teshuvah. Hay Teshuvah porque tengo miedo del sufrimiento. Hay Teshuvah porque amo a Hashem. Y hay Teshuvah que tengo por miedo de alejarme de Hashem. Porque amo a Hashem y quiero ser cerca de Hashem y no quiero alejarme de Él. Entonces, esos son los tres tipos de la Teshuvah. Ahora, también el nivel más bajo de la Teshuvah, que es el miedo del castigo, también tiene su importancia y su valor. Y quiero, ya se acabó el tiempo porque, bueno, comenzamos tarde, disculpen otra vez por eso. Quiero terminar con la explicación del Rav Kook acerca de esto. Dice el tema de Irat HaOnesh, ¿no? El Irat HaOnesh, el temor del castigo. לא נעקור את היסוד הגס של יראת העונש מקרב הגות רוחנו. Dice el Rav Kook, aunque es un fundamento gas, ¿qué es gas? Grosero, podemos decir bajo, no es algo espiritual o algo así, algo elevado, no, es gas, fundamento gas, pero no lo vamos a quitar del agut rujeno, de nuestro pensamiento. אף על פי שרק תחתיתה יותר שפלה של שדרת הרוח, וצריכו רק שם לקחת מקום. O sea, quiere decir, este temor de castigo debe quedarse en la partes, podemos decir, bajas de nuestra vida. No tiene que tomar el lugar central de nuestra vida, tiene que estar en algún lugar de nuestra vida. והשמרים אלו, aquí el Rav Kook utiliza una metáfora, que ya voy a explicar, מאמצים את הכוח של היין המעולה, בהיותם שוכנים בתחתיתו. Quiere decir, ¿cómo hacemos el vino? El vino, yain, tomamos las uvas y sacamos el jugo de las uvas y después ponemos shmarim. Shmarim, no sé exactamente cómo se dice en español, creo que es la levadura, ¿no? Es como un hongo que ponen dentro del vino para que comience el proceso de la fermentación. Fermentación.
Y entonces, estos shemarim, al final, es sucio, o sea, es algo que no queremos tomar. Después tenemos que filtrar el vino para sacar todos estos shemarim. Pero sin estos shemarim, no se puede hacer el vino. El vino se queda sin alcohol, no recibe su sabor. Pero lo que dice aquí, los shemarim, es algo que solamente está abajo, en la caja del vino, en la barril, está abajo. Pero ellos lo que hacen, lo que fortalecen el poder del vino. Shmarim alalu, estos shmarim, meamtzim et hakoach shel hayain. O sea, el castigo, el miedo del castigo, no debe ser el vino mismo, el centro de nuestra vida, pero nos da fuerza. Porque tener un poquito miedo que si hago este pecado, Hashem me va a castigar, me mantiene en orden, me mantiene en un nivel mínimo de no caer en el pecado. O sea, a lo mejor no hago el pecado porque amo a Hashem, etc. Pero a la mera hora que tengo el ataque de Yetzer Hara, que tengo el deseo, a lo mejor este amor a Dios no va a ser suficiente. Pero si recuerdo que también puede llegar castigo, y recuerdo una mala experiencia que tenía, esto me va a cuidar. Memuzakim o meshoarim, que es cuando lo utilizamos a la medida correcta, un poquito, inam marimim et ora atzilut shebanshama, levantan la luz de la nobleza del alma, meyashvim et hachaim, establecen la vida, umemalim otanu tochen retzini, nos llenan de un contenido serio. Raúl liot lisod nachon levian hachevra yoter musha, es como un fundamento, una base que se puede construir una sociedad más feliz. Al gabei nekuda gasa zo, encima de este punto grosero o grueso, הולכים ונבנים בניינים רבים לתלפיות. Se van construyendo edificios muy grandes. O sea, es algo, como dije antes, a lo mejor no es el ideal, no es el más bonito, el más elevado, pero nos mantiene. Es la base. Tengo que tener miedo, hay que saber que hay castigo. Si hago algo mal, Hashem me va a castigar. Aquí no hay, Hashem no renuncia, no importa, está bien. Hay castigos. Y estos castigos y esta conciencia que tenemos castigos y que Hashem nos puede castigar, nos da fuerza de superar los instintos, nos da fuerza de superar las tentaciones y nos mantiene en orden. Y por eso sí es algo importante y sí es algo que tenemos que tener. Y tenemos también que enseñar a los hijos. O sea, no hay que tener miedo de decir esto o tener vergüenza. Si no haces esto, Hashem te va a castigar. Y Hashem cuida y Hashem cuenta todo y Hashem, hay una cuenta en el cielo y todos vas a recibir de vuelta. Hay karma, pero karma divina. No hay respuesta, hay reacción de Hashem. Tenemos que mantenerlo todo el tiempo. A lo mejor después, encima de esto también, construir el amor hacia Hashem y queremos hacer el bien porque es el bien y no por algún interés. Y todo esto es verdad, es correcto. Pero no olvidar este primer nivel. Y no borrarlo de nuestro pensamiento o de la manera que tratamos a la vida. Entonces, esto puede ser, como dije antes, un punto de inicio de una transformación, un cambio verdadero de la Teshuvah. Lo que no fue, y así regresamos al tema, lo que no fue en la época de los jueces. En la época de los jueces no era ningún cambio verdadero, no había ninguna transformación, era nada más un show, ¿cómo se dice? Que pretende, ¿no? Pretende de hacer algún cambio, pero realmente no había ningún acercamiento verdadero a Hashem. Bueno, entonces eso es el tema de hoy. Disculpe otra vez que era un poco corto, pero bueno, ¿alguna pregunta? ¿Un comentario? Yo, puedo hacer una pregunta. Entonces, en la época de los Shoftim, si ellos sabían la clave de que si iban por el buen camino iban a tener éxito en las guerras, porque habían tantos desvíos y lo vemos todo el tiempo en la historia, ¿no? ¿Qué pasa? Que está clave. O sea... Ok, entonces yo pienso que hablamos un poquito sobre esto. Hay que entender que hablamos sobre generaciones. O sea, si estás hablando que había 40 años de paz, entonces quiere decir que ya eran los nietos que vieron que eran niños pequeños. O sea, el resultado no es algo que es inmediato. Shalom,
Galit. Quiere decir, el castigo y la recompensa y todas estas cosas no era algo que uno puede ver los resultados inmediatamente. Es algo que lleva tiempo de reflexionar, o sea, está construyendo. Vamos a ver, este rey conquistó la tierra de Israel por 7 años. El primer año sigue rezando por los Karim, no funciona. El segundo año funciona. Tercer, 4, 5 años. Nada más después de 5 o 6 años de sufrimientos y gente muere y hay robos y hay asaltos, etcétera, etcétera. Entonces uno comienza a entender, a lo mejor no es el camino y va a hacer el cambio, pero otra vez solamente porque está en este problema. Okay, entonces, estamos leyendo una historia en 2 minutos, a lo mejor duró 50 años. Entonces, vamos a ver esto cuando vemos las historias. Que un rey está 90 años, y otro 7 años, y otro, etc. Entonces, no es algo que uno puede experimentar inmediatamente. Okay, por lo tanto, todo esto puede regresar con el tiempo.